El silencio de la jaula de oro. Hola, amantes del misterio y los dramas de la vida real. ¿Alguna vez han sentido que su vida perfecta es en realidad una mentira? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una mujer que descubrió que el verdadero monstruo no vivía en la oscuridad, sino justo a su lado. Si esta historia te llega, no olvides darle me gusta, compartirla y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo relato más. El silencio de un ático de $10 millones es un vacío muy particular. Para Annalise Sterling, era una caverna de hielo reluciente. Esa noche, el único sonido era la respiración agitada y dolorosa de su hijo de 6 meses, Diego, y el eco de las últimas palabras de su marido. Él se había parado en la puerta, vestido con un traje de diseñador que costaba más que el coche de sus padres, su hermoso rostro desfigurado por la impaciencia. Ella le había rogado que no se fuera, no esa noche. «Está ardiendo, Adrián», había suplicado. Él solo se ajustó los gemelos, con los ojos tan fríos como el mármol bajo sus pies. «Solo es un bebé. Estarás bien», había dicho, desestimando su terror, desestimando a su hijo. Luego se fue. La puerta se cerró con un clic mientras se dirigía a su amante, dejando a Annalise sola en su jaula dorada, con un niño enfermo y un corazón destrozado. Ella pensó que esa era la peor noche de su vida. Estaba equivocada. A la mañana siguiente, el jefe de él llamó, y la verdadera pesadilla comenzó. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Annalise? ¿Lucharían por su matrimonio o dejarían que todo se derrumbara? Annalise una vez creyó que vivía un cuento de hadas. Conoció a Adrián Vargas en una gala de beneficencia, un romance vertiginoso que parecía sacado de las páginas de una revista. Él era el chico de oro de Vargas y Orozco Capital, una estrella en ascenso en el mundo de las finanzas de Madrid. Era encantador, ambicioso y terriblemente apuesto. La persiguió con una intensidad que la dejó sin aliento. Decía que amaba su inteligencia, su agudo ingenio, su tranquila fortaleza. La convenció de posponer su propia y prometedora carrera en contabilidad forense. «Construiré un imperio para nosotros, Annalise», le había susurrado. «Solo tienes que estar a mi lado». Y por un tiempo, fue perfecto. El extenso ático con vistas al Parque del Retiro, los vestidos de alta costura, los viajes a Ibiza en un jet privado. Era una vida de privilegio imposible. Cuando nació su hijo Diego, Annalise pensó que su mundo estaba completo. Tenía el marido perfecto, el bebé perfecto, la vida perfecta, pero la perfección, estaba aprendiendo, era un frágil velo. Las grietas habían comenzado a aparecer lentamente. Las noches hasta tarde en la oficina se hicieron más frecuentes. Los viajes de negocios se extendían sin explicación. Un nuevo aroma, un perfume dulce y empalagoso, que no era el de ella, se aferraba a sus camisas. Cuando ella le preguntaba con delicadeza, él se lo devolvía. Era el estrés de la adquisición de Orozco, un negocio masivo que él estaba liderando. La acusaba de ser necesitada, de no entender la presión bajo la que estaba. La hacía sentir pequeña, sus preocupaciones, insignificantes. Esa noche, el velo no solo se había agrietado, se había hecho añicos. Diego había estado irritable todo el día. Sus habituales gorgoteos felices reemplazados por débiles y dolorosos llantos. Por la noche, su temperatura subía. Annalise había llamado al pediatra, quien le aconsejó un baño tibio y una cuidadosa supervisión, advirtiéndole que fuera a urgencias
si su fiebre superaba los 40,2 grados. Un miedo, frío y afilado, se había anidado en sus entrañas. Era una madre primeriza, y la responsabilidad se sentía inmensa, aterradora. Adrián había vuelto a casa justo después de las 8, entrando en el apartamento, ya quitándose la chaqueta de trabajo para ponerse una nueva para su salida nocturna. «No puedes irte», había dicho Anneliese, su voz temblando ligeramente. Sostenía a Diego cerca, su pequeño cuerpo irradiando un calor aterrador contra su pecho. «Está enfermo, Adrián, muy enfermo. Tiene 39,5 de fiebre». Adrián apenas los miró. Estaba enviando un mensaje de texto con una pequeña sonrisa de autosatisfacción en el rostro. Sabía a quién le escribía. A Carla, la increíblemente joven y rubia publicista de una firma rival. Anneliese había visto su nombre parpadear en su teléfono más de una vez. «Estará bien», dijo Adrián con tono despectivo. «Los bebés se enferman. Es lo que hacen. El médico dijo que debemos vigilarlo. Tengo miedo. ¿Qué pasa si empeora? Te necesito aquí». Su súplica era cruda, despojada de todo orgullo. Finalmente, la miró, y su expresión era de genuina molestia. Era la mirada de un hombre cuyos planes nocturnos estaban siendo amenazados por un inconveniente trivial. «Anneliese, no seas tan dramática. Tengo una cena importante. Es por la adquisición. Es por negocios». «¿Negocios?», se burló ella, una amarga risa escapando de sus labios. «Tu negocio se llama Carla, ¿no es así?». Su rostro se endureció. La máscara del marido encantador se cayó, revelando al hombre frío y despiadado que había debajo. «Mis negocios no son de tu incumbencia. Tu trabajo es encargarte de esto», gesticuló vagamente hacia el bebé quejumbroso en sus brazos. «Solo es un bebé. Estarás bien». Las palabras la golpearon más fuerte que un golpe físico. Solo es un bebé. Su mundo entero, el diminuto y perfecto ser humano que había creado, reducido a un inconveniente. «Estarás bien». Una orden, no una certeza. «Por favor, Adrián», susurró una última vez, con lágrimas en los ojos. «No me dejes sola esta noche». No respondió. Simplemente caminó hacia la puerta, la abrió y se fue. La pesada puerta insonorizada se cerró, sellándola dentro de la silenciosa y opulenta prisión que él había construido para ella. El silencio era ensordecedor, roto solo por la respiración trabajosa de Diego. Anneliese se hundió en el lujoso sofá blanco, abrazando a su hijo enfermo con más fuerza, y por primera vez en su matrimonio, sintió un odio profundo e insondable por el hombre al que había prometido amar para siempre. Estaba sola, y la larga y aterradora noche apenas comenzaba. Las horas después de que Adrián se fuera, se fundieron en un avance de pesadilla. El extenso ático, generalmente un símbolo de éxito y seguridad, se sentía como un museo vacío. Cada sombra parecía estirarse y retorcerse en una forma amenazadora. El mundo de Anneliese se redujo al pequeño y caliente cuerpo en sus brazos, la pantalla digital del termómetro y el frenético latido de su propio corazón. Le dio a Diego el baño tibio como el pediatra había indicado. Lloró débilmente, sus pequeños miembros flácidos en el agua. Lo secó suavemente con una toalla. Lo vistió con un ligero mameluco y trató de que tomara un poco de fórmula, pero se negó, girando la cabeza con un gemido de dolor. Su fiebre se mantenía estable en 39 mm. Alrededor de la medianoche, una ola de pánico puro la invadió. ¿Qué pasaría si se le estaba escapando algo?
¿Qué pasaría si no era solo una simple fiebre? Su mente, generalmente tan aguda y analítica por sus días de contabilidad, era una niebla de agotamiento y miedo. Intentó llamar a Adrián. La primera vez sonó, y sonó antes de pasar al buzón de voz. Has llamado a Adrián Vargas. No estoy disponible en este momento, pero tu llamada es importante para mí. Deja un mensaje. Una mentira. Su llamada claramente no era importante para él. Lo intentó de nuevo 10 minutos después. Esta vez fue directamente al buzón de voz. O había apagado su teléfono, o había bloqueado su número. La constatación fue una nueva puñalada de dolor. Estaba con Carla, riendo, bebiendo, envuelto en un mundo donde ella y su hijo enfermo no existían. Se los imaginó en un elegante restaurante de la ciudad, su mano en la espalda de ella, su sonrisa encantadora desplegada para otra persona. La imagen alimentó una rabia fría y dura que comenzó a solidificarse sobre su miedo. A las 2:15 de la madrugada, la pesadilla se intensificó. Diego soltó un grito agudo y penetrante que sacudió a Anneliese de un adormecimiento en el suelo de la habitación del bebé. Se arrastró hasta su cuna. Estaba temblando, sus ojos ligeramente en blanco, su pequeño cuerpo convulsionando. Un ataque febril. El pediatra lo había mencionado como una posibilidad, un efecto secundario raro, pero aterrador, de una fiebre que subía rápidamente. «Oh, Dios, no, no, no», Anneliese repetía, recogiéndolo. Su cuerpo estaba rígido, su espalda arqueada. Solo duró 30 segundos, pero pareció una eternidad. Cuando terminó, se quedó flácido en sus brazos, su respiración superficial, su rostro pálido. No lo dudó. Agarró la bolsa de pañales, su bolso y sus llaves, envolviendo a Diego en la manta más gruesa que pudo encontrar. Ni siquiera se molestó en cambiarse los pijamas de seda manchados de lágrimas. Mientras corría por la sala, buscó a tientas su teléfono para pedir un Uber. Sus manos temblaban tanto que apenas podía desbloquear la pantalla. Su mirada se posó en la oficina de Adrián, la puerta ligeramente entreabierta. Una sola lámpara estaba encendida, iluminando el desorden en su escritorio de caoba. Por un segundo fugaz, sintió una oleada de rabia tan potente que casi le dobló las rodillas. Él estaba con su amante, mientras su hijo tenía un ataque. La injusticia de ello era un peso físico. Sus ojos se fijaron en una pila de papeles cerca de su portátil. Encima había un archivo etiquetado. Vargas. Proyecto Ruiseñor. Ruiseñor. Sonaba tan delicado, tan inocente. Debajo, vio libros de contabilidad y extractos bancarios de una sociedad de cartera de la que nunca había oído hablar. Ruiseñor Holdings, S.L. En su vida antes del matrimonio, había pasado años desenredando estructuras corporativas como esta. Incluso en su estado de pánico, sus viejos instintos se encendieron. Algo no encajaba, pero no había tiempo. Diego gimió de nuevo, un sonido que la devolvió a la horrible realidad. Corrió fuera del apartamento, el Uber esperando abajo. El viaje al Hospital de la Paz fue un borrón de luces de la ciudad y oraciones silenciosas. En la sala de urgencias, era una madre frenética vestida con pijamas que sostenía a su pálido hijo. Las enfermeras y los médicos fueron rápidos y profesionales, llevando a Diego a una bahía pediátrica. Le pidieron la información de contacto de su padre. ¿Su padre? No está disponible, dijo Anneliese, las palabras con sabor a ceniza en su boca. Durante las siguientes 4 horas, se sentó en una silla de plástico incómoda,
bajo las duras luces fluorescentes del hospital, una figura solitaria en un mar de emergencias privadas de otras personas. Estabilizaron a Diego, bajaron su fiebre con medicación y le aseguraron que los ataques febriles, aunque aterradores, a menudo no eran tan peligrosos como parecían. Tendría que ser observado durante el resto de la noche. Mientras los primeros destellos grises del amanecer se abrían sobre la ciudad, Anneliese se sentó junto a la cuna de hospital de Diego, observándolo dormir pacíficamente por primera vez en 12 horas. El miedo había disminuido, reemplazado por un agotamiento tan profundo que se sentía hasta los huesos. Pero debajo del agotamiento había algo más, algo nuevo e inquebrantable. Era una resolución fría y tranquila. El amor que había tenido por Adrián, erosionado durante meses de negligencia, se había quemado por completo en el crisol de esa única noche. Miró a su hermoso y vulnerable hijo y supo con absoluta certeza que nunca, jamás, dependería de su padre para nada de nuevo. El cuento de hadas había terminado. La jaula estaba desbloqueada y estaba a punto de salir. Un momento para reflexionar. ¿Crees que la decisión de Anneliese de no depender más de Adrián es la correcta? Déjanos tu opinión en los comentarios. El amanecer en un hospital es una cosa estéril y esperanzadora. El cielo fuera de la ventana cambió de un púrpura amoratado a un gris suave y prometedor. Diego finalmente dormía profundamente, su temperatura estable en 37,7 D. Una enfermera le había traído a Anneliese una taza de café que sabía a plástico quemado, pero ella la acunó en sus manos como si fuera un salvavidas. La adrenalina de la noche se había disipado, dejando una calma vacía. Había sobrevivido. Y lo que es más importante, Diego también. Miró su teléfono. Todavía no había mensajes de Adrián, ni una sola llamada perdida. Eran casi las 7:30 de la mañana. Probablemente seguía dormido, probablemente en la cama de Carla, ajeno al terror que su familia había soportado. El pensamiento ya ni siquiera le provocaba ira, solo una profunda y vacía decepción. Era la confirmación de una verdad que había intentado negar durante mucho tiempo. Estaba completamente sola en su matrimonio. Deslizó el dedo por sus contactos. Su pulgar se detuvo sobre el nombre de su abogado. Era el momento. No quedaba nada que salvar. Estaba redactando un mensaje de texto. Las palabras «necesito presentar el divorcio» duras en la pantalla, cuando su teléfono comenzó a sonar. La pantalla se iluminó con un nombre que no esperaba: Alberto Orozco. Alberto Orozco era el socio principal de Vargas y Orozco Capital. Era una leyenda en el mundo de las finanzas, un patriarca de la vieja guardia de unos 60 y tantos años, con una reputación de astucia empresarial despiadada y una integridad personal inquebrantable. Anneliese solo lo había conocido un par de veces en eventos formales de la empresa. Siempre fue educado, pero distante. Sus penetrantes ojos azules parecían ver más de lo que uno quería. Era el jefe de Adrián, su mentor. ¿Por qué la llamaría a su teléfono personal a las 7:30 de la mañana? Su primer pensamiento fue que algo le había pasado a Adrián, un accidente. Una parte de ella, un vestigio de la mujer que una vez lo había amado, sintió una punzada de alarma. Contestó, su voz ronca por la falta de sueño. «Hola, Anneliese. Soy Alberto Orozco. Espero no llamar en un mal momento». Su voz era profunda y grave, exactamente como la recordaba, pero había una urgencia subyacente que la puso nerviosa. «Señor Orozco, no,
Está bien. ¿Está todo bien? ¿Está Adrián con usted? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No, no lo está. Y esa es parte de la razón por la que llamo. He estado tratando de localizarlo toda la noche. Su teléfono está apagado. ¿Sabe usted dónde está? La pregunta era una trampa. La mente de Anneliese corrió. ¿Debería encubrirlo? El instinto nacido de años de ser una esposa que apoya era decir que estaba ocupado para proteger su imagen. Pero la imagen era una mentira, y ella había terminado de mantenerla. Respiró hondo. El aire frío del hospital la estabilizó. No, señor Orozco, no lo sé. Me dijo que tenía una cena de negocios importante anoche y se fue alrededor de las 8:30 p.m. No he sabido nada de él desde entonces. Eligió sus palabras con cuidado, omitiendo la parte sobre Carla, ciñéndose solo a los hechos indiscutibles. Otra pausa, más larga esta vez. Pudo oír el tenue sonido de papeles. Una cena de negocios, repitió el señor Orozco, su tono con algo que no podía descifrar. ¿Descreimiento? Anneliese, no hubo ninguna cena de la empresa anoche. La firma final para la adquisición no es hasta mañana por la mañana. Anoche era la última oportunidad para la debida diligencia final. Se suponía que Adrián estaría en la oficina revisando los números finales. Ha incumplido un plazo crítico. A Anneliese le heló la sangre. No solo le había mentido sobre estar con Carla, sino que había mentido sobre su trabajo, poniendo en peligro el acuerdo más grande de su carrera. El acuerdo que había usado como excusa para su negligencia durante meses. Yo no lo sabía, balbuceó, sintiendo una extraña sensación de vértigo. Soy consciente de eso, dijo el señor Orozco, y su voz se suavizó ligeramente, volviéndose casi paternal. Anneliese, la razón por la que te llamo no es solo para encontrar a mi vicepresidente senior. Te llamo porque creo que puedes estar en una posición de ayudarme con un delicado asunto corporativo, un asunto que involucra a tu marido directamente. Su mente volvió a parpadear hacia el archivo en el escritorio de Adrián. Proyecto Ruiseñor, la extraña sociedad de cartera. Las piezas comenzaron a encajar en su cabeza, formando una imagen que no quería ver. Su entrenamiento, inactivo durante años, se puso en marcha. Sociedades pantalla, plazos incumplidos, un jefe que llama a la esposa. Esto no era solo una infidelidad, esto era algo mucho más grande, mucho más peligroso. ¿Qué tipo de asunto?, preguntó, su voz ahora firme, la fatiga reemplazada por una alerta aguda y enfocada. No es algo que pueda discutir por teléfono, respondió él. Sé que esto es muy inusual, pero ¿sería posible que nos viéramos esta mañana? Lo antes posible. Mi coche puede estar donde estés en 20 minutos. Miró a Diego, durmiendo pacíficamente en su pequeña cama de hospital. Ahora estaba a salvo. Él era su prioridad. Pero protegerlo también significaba asegurar su futuro. Un futuro que ahora estaba inextricablemente ligado a lo que Adrián había hecho. Tenía que saberlo. Estoy en el Hospital de la Paz con mi hijo, dijo, su voz firme. Pero está estable. Dame una hora. Envía el coche. ¿Dónde nos encontramos? No en la oficina, dijo rápidamente. Hay demasiados ojos y oídos. Hay una suite privada en el Hotel Ritz. Te enviaré los detalles por mensaje de texto. Anneliese. Gracias. Podría ser la única persona que pueda ayudar a desenredar esto. Colgó. Anneliese se quedó mirando su teléfono, la pantalla oscura. Su mundo se había inclinado sobre su eje. Anoche era una esposa traicionada, una madre asustada. Esta mañana
era otra cosa completamente distinta. Era una mujer con una elección, parada en el precipicio de una conspiración que apenas comenzaba a entender. La llamada no era un final, era un comienzo. El Hotel Ritz era un icono del lujo discreto del viejo mundo, un mundo aparte de la realidad estéril del hospital. Un coche negro enviado por el señor Orozco la había llevado del Hospital de la Paz a la entrada privada del hotel. Se las había arreglado para convencer a una amable enfermera de que cuidara a Diego durante un par de horas, prometiendo volver antes de que se despertara. Vestida con una bata prestada del armario del hospital, la única ropa limpia disponible, se sintió totalmente fuera de lugar, caminando por el vestíbulo de mármol. Alberto Orozco la esperaba en una suite de lujo que daba al parque, la misma vista que su propio apartamento, pero desde un ángulo diferente, más sombrío. No era el intimidante titán corporativo que recordaba. Era un hombre con el peso del mundo sobre sus hombros. Vestía un sencillo traje gris, su corbata suelta, y la recibió no con un apretón de manos, sino con una mirada de preocupación. Anneliese, gracias por venir. Por favor, siéntate. ¿Quieres algo? ¿Café? ¿Té? Café sería maravilloso. Gracias, dijo, hundiéndose en un sillón que probablemente valía más que toda su matrícula universitaria. Él mismo le sirvió una taza, sus movimientos lentos y deliberados. Primero, dijo, sus penetrantes ojos azules encontrándose con los de ella. ¿Cómo está tu hijo? La genuina preocupación en su voz casi la desarmó. Está bien, estará bien. Fue un ataque febril, pero los médicos dicen que se ha recuperado bien. Orozco asintió, con una mirada sombría en el rostro. Siento mucho que tuvieras que pasar por eso sola. Adrián debería haber estado allí. No era una acusación, sino una simple afirmación. Dejó que el silencio se quedara en el aire por un momento antes de ir al grano. Abrió una carpeta de cuero sobre la mesa de café entre ellos. Anneliese, cuando trajimos a Adrián como vicepresidente, hicimos una verificación de antecedentes exhaustiva, de él y de ti. Anneliese se tensó. ¿De mí? Por supuesto, dijo con calma. El cónyuge de un ejecutivo clave es parte del paquete. Necesitamos saber que no hay responsabilidades. Tu expediente era francamente más impresionante que el de él. La primera de tu clase en la universidad, una estrella en ascenso en la división de contabilidad forense. Tú descubriste el esquema de fraude de tecnología médica de 2018. Los socios de allí estaban devastados cuando te fuiste. Ella lo miró atónita. Adrián siempre había minimizado su carrera anterior, enmarcándola como un pequeño trabajo que tenía antes de conocerlo y de que comenzara su verdadera vida. Él la había hecho sentir como si hubiera sido una analista competente, pero sin nada especial. Escuchar sus logros tan claramente expuestos por un hombre como Alberto Orozco fue desconcertante. Dejé eso, dijo en voz baja, por mi familia. Lo sé, dijo Orozco, con su mirada inquebrantable. Y Adrián sabía exactamente a qué te estaba convenciendo de renunciar. Él no se casó con una hermosa socialité, Anneliese. Se casó con una de las mentes financieras más agudas que he visto en papel. Y creo que ha estado usando ese hecho en tu contra. Empujó un documento a través de la mesa. Era un diagrama de flujo de empresas interconectadas. En el centro estaba la adquisición de Orozco, su principal objetivo. De él se ramificaban varias entidades más pequeñas, y allí, en la parte inferior, había un nombre que le cortó la respiración.
Ruiseñor Holdings, S.L. El proyecto Ruiseñor, como Adrián lo llamó tan poéticamente, es un fantasma, explicó Orozco, su voz baja e intensa. Es una sociedad pantalla que creó hace 6 meses, registrada en el extranjero, con más lazos con cuentas en paraísos fiscales. Ha estado usando la adquisición como tapadera. En los últimos meses, ha desviado sistemáticamente casi 15 millones de euros de nuestra firma. Annelies sintió que la sangre se le escapaba del rostro. ¿Malversación de fondos? Era mucho peor de lo que había imaginado. ¿Cómo?, susurró, su mente analítica ya trazando las vías potenciales, creando facturas fraudulentas por servicios de consultoría y gastos de debida diligencia relacionados con la adquisición, continuó Orozco. Las facturas son presentadas por Ruiseñor Holdings y pagadas por nuestro departamento de cuentas. Adrián es quien aprueba los pagos. Ha estado alterando los libros, enterrando los gastos dentro de la transacción de miles de millones de dólares, esperando que nadie notara unos pocos millones aquí y allá. ¿Pero el rastro de la auditoría?, comenzó Anneliese, sus viejos instintos tomando el control. Alguien lo encontraría eventualmente. Exacto, dijo Orozco, inclinándose hacia adelante. Y él también tiene un plan para eso. Ha fabricado un rastro digital para incriminar a un analista junior de su departamento, un joven llamado Javier Linares. Todas las transferencias, desde un punto de vista técnico, parecen originarse en la estación de trabajo de Javier. Creemos que el plan de Adrián era dejar que la adquisición se cerrara mañana y luego desaparecer. Para cuando nuestra auditoría trimestral descubriera la discrepancia, él ya se habría ido y un chico inocente pagaría las consecuencias. La pura crueldad calculada de ello era impresionante. No era solo un infiel y un mentiroso, era un depredador. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Anneliese, aunque ya sabía la respuesta. Porque se descuidó, dijo Orozco, con un destello de ira en sus ojos. Anoche era su última oportunidad para limpiar el expediente, para finalizar los registros falsificados antes de que se cerrara el trato. Pero no estaba en la oficina. Estaba, como tú sabes, ocupado en otros asuntos. Dejó su ordenador de trabajo encendido, conectado a la red. Nuestro equipo de seguridad de TI detectó un intento inusual de inicio de sesión remoto en sus archivos a primera hora de esta mañana, desde una dirección IP no autorizada. Mi director de TI me despertó a las 4 a.m. Empezamos a investigar. Lo que hemos encontrado es incriminatorio, pero está incompleto. La última pieza del rompecabezas, el libro de contabilidad físico que conecta Ruiseñor Holdings directamente con él y sus cuentas en el extranjero, no está en su oficina. Hizo una pausa. Su mirada se fijó en la de ella. Creemos que está en su oficina en casa, en tu apartamento. La mente de Anneliese volvió a pensar en el escritorio, el archivo, la sensación de que algo andaba mal. Debió haberlo traído a casa para trabajar en ello anoche antes de que el encanto de Carla resultara demasiado fuerte. La arrogancia de ello, dejar la evidencia de un esquema de fraude multimillonario por su casa. Eres la única que puede conseguirlo sin alertarlo, declaró Orozco. Ha traicionado a esta empresa, ha traicionado a un empleado inocente y Anneliese, te ha traicionado a ti y a tu hijo de la manera más profunda posible. Te lo pido, no como la esposa de Adrián, sino como la brillante contadora forense que sé que eres, que me ayudes a detenerlo. La sala estaba en silencio. Anneliese miró por la ventana. La ciudad,
su ciudad. La vida que Adrián le había dado era una mentira financiada por el robo. La seguridad que le prometió era un fantasma. Pero su mente, sus habilidades, eran reales. Él había tratado de enterrar esa parte de ella, pero todavía estaba allí, aguda y lista. Pensó en Diego durmiendo en el hospital. Pensó en las palabras frías y despectivas de Adrián. Solo es un bebé. Estarás bien. Se volvió hacia Alberto Orozco. Los últimos vestigios de la esposa asustada y dependiente se habían ido para siempre. En sus ojos había un fuego que él no había visto antes, pero que había apostado a encontrar. «Dígame exactamente lo que necesita», dijo, «y lo conseguiré para usted». Volver al ático fue una de las cosas más difíciles que Annelise había hecho. El coche negro la dejó de nuevo en el Hospital de la Paz, donde pasó una hora preciosa acunando a un Diego ahora despierto y alegre, su fiebre desaparecida, su sonrisa regresando. El hospital le dio el alta oficialmente, y Annelise, sosteniendo a su hijo, sintió una oleada de fuerza. Esto era por él. El plan que había formulado con Alberto Orozco era simple en su concepto, pero aterrador en su ejecución. Tenía que volver al apartamento y actuar como si nada estuviera mal, aparte de ser la esposa con razón molesta. Su único objetivo era localizar y asegurar el libro de contabilidad de Ruiseñor, el libro físico de registros que sería la ruina de Adrián. El equipo de seguridad de Orozco había confirmado que la tarjeta de crédito de Adrián se usó a las 4 a.m. para una habitación en un hotel de lujo, el refugio habitual de Carla. Todavía estaba allí, probablemente recuperándose de su noche de libertinaje. Esto le dio a Annelise una ventana. Mientras el ascensor ascendía al ático, su corazón latía contra sus costillas. Ya no era solo una esposa que volvía a casa, era un caballo de Troya, un agente de la justicia que entraba en el corazón del campamento enemigo. Abrió la puerta, el clic familiar resonando con un nuevo significado. El apartamento estaba impecable, silencioso y frío. La luz del sol se filtraba por las ventanas de suelo a techo, brillando sobre el vidrio y el cromo, iluminando una vida que era una fabricación completa. Dejó a un Diego dormido en su cuna, sus movimientos silenciosos y deliberados. Luego fue a la oficina de Adrián. La habitación estaba tal como la había visto en su carrera de pánico horas antes. El escritorio era un caos controlado de archivos y tecnología. Sus ojos inmediatamente buscaron el libro de contabilidad. Orozco lo había descrito como una simple libreta Moleskine negra, una de las afectaciones analógicas de Adrián, un lugar donde guardaba números clave y códigos de transferencia, creyendo que era más seguro que cualquier archivo digital. No estaba en el escritorio, no estaba en los estantes llenos de libros de leyes encuadernados en cuero que nunca había leído. Revisó los cajones. El primero estaba lleno de bolígrafos caros y papelería. El segundo contenía efectos personales, gemelos, fotos antiguas, un reloj de repuesto. El tercero estaba cerrado con llave. Por supuesto. El pánico comenzó a punzar en los bordes de su calma. No tenía una llave. Adrián la guardaba con él en todo momento. Podía sentir los preciosos minutos pasar. Deslizó los dedos por el borde del cajón, su mente acelerada. En su antiguo trabajo, había aprendido que los criminales corporativos a menudo eran arruinados por la simple arrogancia y pereza humana. Adrián era ambas cosas a raudales. ¿Dónde escondería una llave? No en un lugar inteligente, en un lugar conveniente.
Miró alrededor de la oficina. Sus ojos se posaron en un pesado y ornamentado marco de fotos de plata en el escritorio. Tenía una foto de ella y Adrián el día de su boda, sonriendo felizmente ajenos al futuro. Le encantaba esa foto, viéndola como un testimonio de su éxito. La hermosa esposa, la vida perfecta. Con una oleada de amarga ironía, la levantó. Sintió un ligero bulto en el respaldo de terciopelo. Con cuidado, despegó la parte de atrás. Pegada al interior, había una pequeña llave de plata. Sus manos temblaron mientras insertaba la llave en la cerradura. Se giró con un suave clic. Abrió el cajón. Y allí estaba. Una sencilla libreta Moleskine negra. La abrió. Las páginas estaban llenas de la escritura pulcra y precisa de Adrián. Todo estaba allí. Fechas, cantidades de transferencia, códigos y nombres de contactos bancarios en el extranjero. Cruzado con la evidencia digital que el equipo de Orozco tenía, esto era la prueba irrefutable. Esto era el clavo en el ataúd multimillonario de Adrián. Sacó su teléfono y con manos firmes fotografió cada página, creando una copia de seguridad digital como Orozco había instruido. Luego, metió el libro de contabilidad original en el fondo de la bolsa de pañales de Diego, escondiéndolo debajo de una capa de pañales y toallitas húmedas. Nadie miraría allí. Justo cuando cerraba el cajón vacío y lo volvía a cerrar con llave, colocando la llave de nuevo en su escondite, escuchó un sonido que le heló la sangre. El timbre del ascensor privado llegando a su piso. ¡Sorpresa! El villano regresa antes de lo esperado. ¿Crees que Anneliese logrará salir de esta situación? ¿Cómo crees que reaccionaría si él la descubre? Comparte tus ideas en la sección de comentarios y no te olvides de darle me gusta al video. Él había vuelto. Ella no lo había esperado tan temprano. Su ventana de oportunidad se acababa de cerrar de golpe. Corrió fuera de la oficina, su mente en un torbellino. Tenía que parecer normal. Se alisó el cabello, respiró hondo y trató de componer su rostro en una máscara de ira cansada. El rostro de una esposa que había estado despierta toda la noche con un niño enfermo. La puerta del apartamento se abrió y Adrián entró. Parecía cansado, su traje caro arrugado. Tuvo el descaro de llevar una ofrenda de paz, un gran café de su cafetería favorita y una bolsa de croissants. Anneliese, comenzó, su voz intentando un tono de gentil arrepentimiento. Mira, sé que estás enojada. Siento mucho lo de anoche. Las cosas con el trato se salieron de control. Debería haber llamado. Ella lo miró a su hermoso y mentiroso rostro. Pensó en el ataque de Diego, en su terror en el hospital, en el inocente Javier Linares, cuya vida estaba a punto de ser arruinada. Pensó en el libro de contabilidad, escondido a menos de 10 metros, en la bolsa de pañales de su hijo. ¿Se salieron de control?, repitió, su voz peligrosamente tranquila. No tienes ni idea. Frunció el ceño, su disculpa ensayada vacilando ante su fría furia. Vamos, cariño, no seas así. Estaba trabajando. Por nosotros. Por nuestro futuro. Gesticuló con el café. Te traje el desayuno. Anneliese soltó una risa corta y aguda, desprovista de humor. ¿Crees que un croissant arregla esto, Adrián? ¿Crees que puedes simplemente volver aquí y arreglarlo todo con el desayuno? Este era el momento. El plan era que ella saliera del apartamento con Diego y la bolsa, y se encontrara con el contacto de Orozco abajo. Pero Adrián estaba aquí ahora, bloqueando su camino, tratando de aplacarla con gestos patéticos.
Tenía que interpretar su papel a la perfección. ¿Dónde está Diego?, preguntó, un destello de lo que podría haber sido genuina preocupación en sus ojos. «Está bien», dijo ella, su voz como el hielo. «No gracias a ti. Pasamos la noche en el Hospital de la Paz. Tuvo un ataque, Adrián». El color se le fue de la cara. «¿Qué? ¿Un ataque? ¿Por qué no me llamaste?» «Lo intenté», dijo ella. Dejó que toda la amargura de la noche se derramara en sus palabras. «Tu teléfono estaba apagado. Estabas demasiado ocupado con tu cena de negocios». Parecía genuinamente conmocionado, una grieta en su armadura de arrogancia. «Anneliese, yo no lo sabía. Lo juro». «Ya no importa», dijo ella, caminando hacia la bolsa de pañales y colgándola sobre su hombro. Se movió hacia la habitación del bebé. «Estoy llevando a Diego a casa de mi madre por unos días. No puedo ni siquiera mirarte ahora mismo». Era la excusa perfecta. Él lo vería como una esposa que necesita espacio, no como una mujer que lleva la evidencia que lo destruiría. «Espera, Anneliese, hablemos de esto», suplicó, siguiéndola. Ella recogió a su hijo dormido de su cuna, el peso de él un ancla reconfortante en la tormenta. «No hay nada de qué hablar, Adrián», dijo, girándose para mirarlo, sus ojos duros como diamantes. «Tomaste tu decisión anoche. Ahora yo estoy tomando la mía». Pasó por delante de él, dirigiéndose a la puerta, la bolsa de pañales que contenía su perdición colgada sobre su hombro. El destino de millones de euros y de varias vidas estaba escondido entre los pañales y las toallitas, y el arquitecto del crimen no tenía ni idea de que acababa de serle dado jaque mate. El aire en el ático era denso con una tensión que se sentía físicamente asfixiante. Adrián, por primera vez desde que lo conoció, parecía completamente desconcertado. Su fría furia era algo que no podía encantar, intimidar o comprar. Vio que su control se le escapaba y lo desesperó. «No te alejes de mí, Anneliese», dijo, su voz adquiriendo un tono más duro mientras la seguía al vestíbulo. Se movió para bloquear la puerta. «No vamos a hacer esto. No vas a tomar a mi hijo y a huir a casa de tu madre». «Mi hijo». El pronombre posesivo después de una noche de total abandono fue tan audaz que casi la hizo reír. Anneliese sostuvo a Diego con más fuerza y lo enfrentó. «Quítate de mi camino, Adrián». «No», dijo. Su rostro se torció en una mueca fea. «Ya tuviste tu pequeño berrinche. Dejaste clara tu postura. Me equivoqué. Te compraré una joya nueva. Iremos a París. Solo deja de ser tan histérica». Fue su error fatal. La condescendencia, la creencia de que podía ser comprada, de que su dolor legítimo era una mera histeria, solidificó su resolución en algo inquebrantable. «Se acabó, Adrián», dijo, su voz escalofriantemente tranquila. «Y no solo por Carla, no solo porque dejaste a tu hijo cuando estaba enfermo. Se acabó por el proyecto Ruiseñor». El nombre lo golpeó como un golpe físico. Todo el color se le fue de la cara, reemplazado por un espantoso shock pálido. La postura arrogante se derrumbó, y por un segundo fugaz vio puro pánico animal en sus ojos. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?», balbuceó, su voz apenas un susurro. «Ruiseñor Holdings S.L.», continuó ella, presionando su ventaja. «Las facturas fraudulentas, los 15 millones de euros que desviaste de tu propia empresa, el plan para incriminar a Javier Linares por tus crímenes. ¿De verdad pensaste que eras lo suficientemente inteligente como para lograrlo?
¿De verdad pensaste que yo era lo suficientemente estúpida como para no descubrirlo nunca? La miró fijamente, su mente claramente acelerada, tratando de averiguar cómo ella podía saberlo. Miró frenéticamente hacia su oficina. Entraste en mi oficina, revolviste mis cosas. No era una pregunta, era una acusación horrorizada. Dejaste la evidencia de tu fraude en una casa con una contadora forense, Adrián, replicó. Eso no es que yo sea lista. Eso es que tú eres un tonto arrogante y descuidado. Su pánico comenzó a transformarse en rabia. No tienes ni idea de lo que estás hablando, gruñó, dando un paso hacia ella. No tienes pruebas. Ah, no, dijo con calma. Se ajustó la bolsa de pañales en el hombro, dándole una palmadita suavemente. Es increíble lo que puedes meter en una de estas. Pañales, toallitas, un chupete y una pequeña libreta Moleskine negra que detalla cada una de las transferencias ilegales que has hecho. Sus ojos se desviaron hacia la bolsa y luego de nuevo a su rostro. Una mirada de incredulidad total y absoluta amaneciendo. Se abalanzó sobre la bolsa. «Dámela». Anneliese lo esquivó, su corazón saltando a su garganta. Este era el momento que había temido. Pero justo cuando la alcanzó, un golpe seco y autoritario resonó en la puerta principal. Adrián se congeló. Ambos miraron la puerta. «¿Quién es?», siseó, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Me imagino», dijo Anneliese, con la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas, «que es tu jefe y tal vez algunos de sus amigos». A la señal, una llave giró en la cerradura. Una llave maestra a la que solo la seguridad del edificio y aparentemente Alberto Orozco tenían acceso. La puerta se abrió. Alberto Orozco estaba allí, flanqueado por dos hombres de aspecto severo, con trajes oscuros que claramente no eran abogados corporativos. Detrás de ellos había dos oficiales de policía de uniforme. Los ojos de Orozco se posaron primero en Anneliese y en un Diego dormido. Su expresión se suavizó con alivio. Luego su mirada se dirigió a Adrián y se volvió de piedra. «Adrián», dijo Orozco, su voz resonando con fría autoridad en el silencioso vestíbulo. «Tu pequeño proyecto ha terminado». Adrián miró de Orozco a los policías, su rostro una máscara de valentía desmoronada. Estaba atrapado. Volvió su mirada desesperada y furiosa hacia Anneliese. «Tú hiciste esto», susurró, su voz goteando veneno. «Tú, mi propia esposa. Dejaste de ser mi marido anoche, cuando saliste por esa puerta», respondió Anneliese, con la voz clara y fuerte. «Dijiste, solo es un bebé, estarás bien. Bueno, Diego está bien, y yo estoy más que bien. Soy libre». Uno de los detectives se adelantó. «Adrián Vargas queda arrestado bajo sospecha de gran hurto, malversación de fondos y fraude electrónico». Mientras el oficial comenzaba a leerle sus derechos, la fachada de Adrián finalmente se hizo añicos por completo. El encantador millonario, el titán de las finanzas, se desvaneció. En su lugar, había un criminal común, acorralado y patético. No se resistió mientras le esposaban las manos a la espalda, su traje caro ahora, el uniforme de un hombre caído. Lo sacaron del apartamento, pasando por las mesas de mármol y el arte invaluable que había adquirido con dinero robado. Su última mirada fue para Anneliese, una mirada de odio puro y sin adulterar. No la tocó. No sintió nada más que un vasto alivio. Alberto Orozco se acercó a ella.
El coche te está esperando abajo, dijo suavemente. Mi seguridad te escoltará a donde necesites ir. Tú y tu hijo están a salvo ahora. Anneliese asintió, las lágrimas finalmente brotando en sus ojos, no de tristeza, sino de liberación. Gracias, Alberto. No, Anneliese, dijo, mirándola con profundo respeto. Gracias a ti. Hiciste lo correcto, lo valiente. Ella miró a Diego, durmiendo pacíficamente en sus brazos, completamente ajeno a que su mundo entero acababa de ser irrevocablemente cambiado para mejor. Había entrado en este apartamento como una prisionera. Ahora salía como una superviviente, su hijo en sus brazos y la llave de su nueva vida escondida en una bolsa de pañales. ¡Wow! La historia de Anneliese no es solo sobre venganza, sino sobre encontrar la fuerza interior para reconstruir tu vida. ¿Qué opinas de su valentía? Cuéntanos tu punto de vista en los comentarios. Si esta historia te inspiró, por favor dale me gusta y compártela. Y para más relatos que te mantendrán al borde del asiento, no olvides suscribirte a nuestro canal.